José, José Enrico, ¿qué te parece? O sea, en términos locales, ¿habrá alguna posibilidad, verdad? Hemos visto en las redes sociales múltiples denuncias de personas y de electores diciendo que sí, que en efecto su voto no fue contado o no aparece. También de personas muertas que curiosamente pues ejercieron ese derecho al voto adelantado, sobre todo por el Partido Nuevo Progresista. ¿Habrá un caso real de impugnación de esos resultados y por ende que sí prevalezcan los que estarían llevando esos recursos a los tribunales? Pues mira, lamentablemente con la diferencia de votos que hay entre, por ejemplo, si tomamos la candidatura de la alcaldía de San Juan, pues la diferencia es más de 2.000, creo que me parece, de 2.000 votos entre Miguel Romero y Manuel Natal. Así que ahí pues lo veo bien difícil. Cuando hay una reducción entre dos candidatos que es por lo menos de menos de 100 votos, pues la ley mandata obviamente que haya un recuento manual. En ese aspecto, pues en el caso de Eva Prado, pues sí habría una probabilidad de poder resultar favorecida, siempre y cuando se sepan impugnar los votos que pudieran tener alguna dudosa procedencia. Uh -huh. Ahí, pues la realidad es que con lo del escrutinio electrónico, pues se hace un poco más complejo, porque estos votos una vez se entran y se leen por las máquinas, pues ya de por sí están contabilizados. Así que si la diferencia entre los que se impugnan y los que fueron contabilizados, pues ciertamente aumenta, pues ahí pudiera haber alguna puerta entreabierta para poder revertir esos resultados. Pero lamentablemente, como está hecha la ley electoral y por las enmiendas que ha tenido, pues tiene el resultado que hemos tenido ahora. Y estos muertos que votaron en las elecciones milagrosamente resucitaron y pudieron votar. Obviamente, si, ¿verdad? Supongo que los familiares tendrían que hacer algún tipo de declaración jurada o algo así, pero ¿cómo se impugnan esos votos? Habría que tener una prueba bien clara de que esa persona en efecto sí estaba fallecida el día de la elección o cuando se emitió el voto y también identificar a la persona que emitió, ¿verdad? Que se prestó para ese tipo de situaciones. Ahora bien, si nos vamos a la historia, nosotros, no sé si recuerdan, en el año 2012 hubo una primaria en Guaynabo, Uh -huh. donde se acusó inclusive a funcionarios y a personas del municipio de Guaynabo que estaban utilizando el mover a residentes para acumular más votos y traer gente de otros municipios para que votaran en esa primaria en Guaynabo. Uh -huh. Todos sabemos que eso, inclusive se radicaron cargos por esa situación. Exacto. Y eso al final del día quedó en nada. O sea, y ahí sí habían unas alegaciones serias de movimiento de personas para votar y aumentar esos listados. Y la historia dijo que no ocurrió nada, todo quedó en nada. Así que lamentablemente ya a estas alturas, si las diferencias del voto son bien pequeñas y los funcionarios de colegio no encuentran algo que sea tan contundente que se pueda aprobar en un tribunal, lamentablemente lo veo bien cuesta arriba. Entonces, esa diferencia, obviamente, la diferencia certificada ya por la Comisión Estatal de Elecciones en términos de lo que tiene que ver con Eva Prados y con Juan Oscar Morales, es un triunfo del representante PNP por 128 votos. A la luz de la ley, pues no habría recuento porque no es 100 votos o menos. Si se quedara de esa forma con 128, no hay ninguna posibilidad de que Eva Prado impugne o exija ese recuento, o si la hay. Bueno, ahora que comienza el escrutinio general, si esa ventaja se reduce a menos de 100, que pudiera ocurrir en el escrutinio general, porque o sea, una cosa es cerrar los colegios
proceder a la ¿verdad? A los resultados que ya están entrados en las máquinas, que son los que tenemos hasta el día de hoy. Y otra cosa es el escrutinio general que comienza hoy. El escrutinio general, pues obviamente va más, indaga más en términos de las papeletas, ver cuántas son las diferencias en las actas, en los resultados que se registran en las máquinas. Todo ese proceso, pues, si da un resultado que permita que se reduzca esa ventaja a menos de 100, pues entonces sí pudiera ella pedir el recuento manual. O sea que ese recuento está a expensas del resultado final de ese escrutinio. Del escrutinio, correcto. Todo lo que vaya a resultar del escrutinio, si esa diferencia se mantiene o se revierte, o por ejemplo se reduce a menos de 100, pues entonces pudiera haber algún cambio en esa posición. En cuanto a los demás, pues honestamente los veo bien difícil. Bien cuesta arriba. Mire, le pregunto también, en términos de lo que es esa disputa allá en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pues no acepta la derrota y de hecho ya llevó un caso en términos de lo que tiene que ver con el estado de Pensilvania. Allá, ¿qué futuro usted le ve a esos procesos de impugnación que está presentando el presidente Donald Trump? Pues mira, lamentablemente para el presidente Trump le veo también bien difícil poder impugnar la elección. Primero porque este tipo de impugnaciones a nivel de, ¿verdad?, las contiendas presidenciales siempre se tienen que hacer a nivel estatal para poder conseguir que el Tribunal Supremo estatal sea quien atienda el recurso. Y de ahí entonces poder tener jurisdicción con el Tribunal Supremo de Estados Unidos e ir directamente hacia el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como ocurrió en el año 2000 cuando en Florida la pelea de Bush versus Gore, donde Bush logró impugnar o más bien detener un conteo que se estaba diciendo que había muchos defectos en cuanto a la votación que hubo en el estado de Florida, y al lograr detener ese conteo, esas papeletas no se validaron nunca. El Supremo de Florida, dividido, le da la razón a Bush, y de ahí entonces se va al Tribunal Supremo Federal, y el Tribunal Supremo Federal valida la decisión de Bush versus Gore y da como ganador a el presidente, entonces presidente George W. Bush. ¿Okay? Así que esa situación, si lo hubiese llevado de esa manera, en cualquiera de estos estados que está en controversia, el presidente Trump tuviera alguna probabilidad de prevalecer. Sin embargo, lo que hizo fue ir a tribunales federales de distintos estados, y los tribunales federales son de jurisdicción limitada. Es decir, no cualquier recurso puede llegar hasta esa jurisdicción. Y por ende, como todos esos recursos se los han denegado, veo bien difícil poder llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque tendría que pasar el sedazo también del circuito de apelaciones aplicable. Así que jurisdiccionalmente hablando, parece que fue un error o mala asesoría, o simplemente que no tenían base legal alguna para poder impugnar estos votos, y se arriesgaron a ir al Tribunal Federal con la excusa de que hay muchos jueces federales nombrados por el propio presidente Trump. O sea, que usted no le ve futuro, porque hay gente que piensa que si la controversia finalmente llega a la Corte Suprema, precisamente como en la Corte Suprema de los Estados Unidos Trump tiene mayoría, pues podría darle la presidencia a Donald Trump en lugar de a Joe Biden. ¿Usted eso no lo ve posible? No lo veo posible porque el sistema como está diseñado no permite ese tipo de situaciones. O sea, los pesos y los contrapesos, que es lo que hay en el sistema federal, logra precisamente lo que expliqué con las jurisdicciones, de que sean el Tribunal Supremo de Estados Unidos el último en interpretar cuando es una excepción y es algo que es sumamente complejo y bien obvio, como ocurrió en el año 2000. Pero en esta situación aquí no hay ni tan siquiera hubo alegaciones de que máquinas se dañaron o que hubo algún tipo de problemas en los colegios electorales, de que
no se le permitió votar a personas, como pudiera ser una alegación, pero nada de eso, por lo menos que haya salido reportado en los medios de comunicación, nada de eso apunta a que haya ocurrido. Así que por ende no le veo probabilidad. Y entonces, volviendo al ámbito local, porque mientras estamos conversando sale publicada la impugnación que en efecto ha hecho el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, el licenciado Olvin Valentín, diciendo que la certificación que emitió la CE, la Comisión Estatal de Elecciones, pues es falsa porque no se ha completado el escrutinio del 100% de los colegios en San Juan. La certificación alega el Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, que la certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones con supuestos resultados preliminares no tiene base legal y está fundamentada en un artículo del antiguo Código Electoral hoy derogado. Ningún candidato puede certificarse por la comisión antes de culminar los procesos establecidos. El resultado final, según el Código Electoral, solo se anunciará al finalizar el escrutinio general. Ese es el alegato escrito que ha sometido el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana impugnando esos resultados de la alcaldía de San Juan. De nuevo, esto parecería más un tecnicismo y no algo que vaya a cambiar lo que son los resultados. ¿Qué posibilidades hay de que esto tenga algún efecto? Como mencioné, si la diferencia hubiese sido menos de 100 o fluctuando inclusive menos de los 1000, pues ese argumento pues ciertamente pues tuviera algún tipo de validez, pero la realidad es que lo veo bien difícil, bien cuesta arriba. Al menos que ellos tengan una información que nosotros no tengamos, pero la realidad es que como yo lo veo, pues lo veo bien difícil. Y precisamente hablando de información que pudiéramos nosotros no tener, esa es una de las alegaciones que hace precisamente Manuel Natal, el candidato a la alcaldía del Movimiento Victoria Ciudadana, diciendo que incluso hay sobre 4.000 y 5.000 sobres de papeletas emitidos el día de la elección como tal que tampoco se habían contado. Ahí sí podría haber algún tipo de diferencia o no. Todo depende de la cantidad de maletines que queden por contar, y al día de hoy yo dudo mucho que queden muchos maletines sin contar, porque todos sabemos que si ya está todo escrutado y entrado en sistema, pues habría que entonces depender del escrutinio general. Usted entiende que parte del problema ha sido que la Comisión Estatal de Elecciones en efecto no estuvo actualizando esos números y también pues se reportó aquella falla en la que las personas incluso fuera de la Comisión Estatal de Elecciones pues no tenían acceso a esos números. Irremediablemente la percepción pública es que ahí hubo truco, que se traquetearon esos resultados y que el Partido Nuevo Progresista pudo haber cometido fraude electoral. Así las cosas, la confianza actualmente en esa Comisión Estatal de Elecciones está tan vulnerable y tan afectada como en el proceso de aquellas primarias que se dividieron en dos días, en dos eventos distintos. ¿Habrá forma de que el pueblo recupere la confianza en la Comisión Estatal de Elecciones y sus procesos? Mira, lamentablemente van a tener que actualizar un montón de asuntos que la misma comisión ha reconocido que no tiene la capacidad para manejar. Para mí es totalmente inexplicable de que, para dar un ejemplo, los votos adelantados se estén contando atrasados. Por darte, ¿verdad?, un ejemplo claro. Claro. Y otros ejemplos también, que las personas tuvieron que movilizar a sus partidarios para que fueran a defender los votos.
en el mismo Coliseo. Eso realmente ayuda, pero también crea esa suspicacia de que si ellos no están ahí, pues no se van a contar los votos, y eso pues también es una duda y una sombra que hay que eliminar de la Comisión Estatal de Elecciones, y obviamente la operación de la misma, aunque mejoró en comparación con la primaria, que fue un desastre total, como quiera, resulta inaceptable que en un país donde votó menos de 2 millones de personas, todavía no se haya concluido el escrutinio. O más bien se haya demorado tanto las certificaciones parciales para poder tener un ganador, en comparación con el sistema electoral estadounidense, que ya, por lo complejo que es, pues por lo menos hay un projected winner, o sea, una persona que va a ganar la elección porque matemáticamente tiene los colegios electorales. Así que yo creo que hay que hacer una introspección, hay que analizar la ley electoral, y exhorto a los nuevos legisladores que salieron electos a que deroguen este código electoral y a que crean uno por consenso, porque la mejor forma de crear por consenso es porque la composición de la Cámara y Senado obliga a que cualquier asunto que se vaya a aprobar tenga que ser por consenso. De hecho, es evidente que ese código electoral le sirvió mal al país, por lo menos el enmendado por el PNP, que colocó toda la administración de la comisión en un solo partido. No tan solo eso, es que al tú cambiar las reglas de juego en tan poco tiempo, en año electoral, pues van a haber disloques. O sea, aunque lo hayas hecho con la mejor buena fe, aunque lo hayas hecho con la mejor, ¿verdad? Todo lo más claro posible para que no haya controversia, siempre que tú cambias las reglas del juego, teniendo un sistema que ha funcionado, pues va a crear fallas y dilaciones y situaciones que pues todos ya vimos cuáles fueron. Así que eso se tiene que evitar, porque la gente va a empezar a dudar del sistema electoral y eso va a traer problemas serios a la democracia. Claro que sí, de acuerdo con usted. Bueno, gracias, licenciado, por compartir con nosotros y con el público de Crudo y Sin Editar. Seguiremos analizando estos temas legales a futuro, porque seguramente se seguirán dando casos similares. Así es, gracias, Manuel Ernesto, que tenga buen día. Ok, hasta luego.